En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el auge de los movimientos antivacunas. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Contamos con Sergio Linares, que es científico, experto en vacunas y doctorando en el laboratorio de, a ver si lo digo bien, Biología Tisular e Ingeniería Terapéutica del Centro Nacional de Investigaciones Científicas aquí en Francia. Bienvenido, Sergio, un placer. Buenos días, Carlos. Y contamos también con dos periodistas independientes especializadas en salud. Cristian Capuchiño, bienvenida, señora Capuchiño. Gracias. Y contamos también con Andrea Fernández, bienvenida. Gracias. Los riesgos que generan los movimientos antivacunas hoy en Primera Plana. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha situado el rechazo a las vacunas como una de las principales amenazas de este 2019. Estos medicamentos hay que tener en cuenta que salvan al año la vida entre 2 y 3 millones de personas y que este mismo año, por ejemplo, pueden llegar a erradicar la polio en países como Pakistán o Afganistán. Sin embargo, y pese a su utilidad, cada vez se articula una mayor oposición en algunos países como, por ejemplo, Estados Unidos, por esos movimientos antivacunas. ¿Por qué este movimiento antivacunas sin ninguna base científica ha logrado esta expansión en los últimos tiempos? Hoy vamos a plantear esta cuestión a nuestros invitados, pero antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos ha dejado la prensa respecto a este asunto en los últimos tiempos. Por ejemplo, aquí en Francia, portadas como esta de Le Parisien, muy directa. ¿Por qué la rubeola está de vuelta en Francia? Una bajada en la tasa de vacunación lo explicaría. También en Reino Unido, The Guardian, 500.000 de niños británicos corre el riesgo de contraer el sarampión si falta a sus vacunas. Y portadas también al otro lado del Atlántico, como por ejemplo esta del Sol de México. Crece el rechazo a vacunar a niños, un 8% respecto al año pasado en el país. Señor Linares, primera pregunta. ¿Hay razones para preocuparse por el auge de estos movimientos antivacunas? Claramente sí, Carlos. Es algo que está pasando y están reapareciendo nuevas enfermedades y nuevos casos con las subyacentes muertes de personas como niños, como se vio en el caso de Olot en España hace unos años, o ahora con este incremento de sarampión que se está dando en todo el mundo. Cristian, ¿por qué algunas personas siguen creyendo que las vacunas no funcionan en contra de toda evidencia científica? Bueno, verdad ¿Dónde que estarían las causas? verdad que la desinformación que viene en las redes sociales es importante. Cuando hablas con las madres, te dan algunos argumentos como el autismo, cosas que dentro de la ciencia ya está comprobado que no son verdaderas. Pero en el WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook, los ve. O sea, hay una primera responsabilidad en todo esto en las redes sociales, en el auge en que se expandan estos movimientos antivacunas. Andrea. Sí, ya se han comprobado con varios estudios que Facebook, por ejemplo, es un nido de conversación y de punto de unión de comunidades de personas que apoyan esta tesis de no vacunación, que antes no tenían este punto de encuentro. Y por otra parte, no solo es un punto de encuentro, sino que es una vía que difunde mucho más rápido, profundo y con mayor espectro de personas las noticias, sean falsas o verdaderas, ¿no? Entonces sí es una situación de caldo de cultivo allí. ¿Por qué muchos de estos movimientos están apareciendo en Estados Unidos? ¿Por qué, Sergio? En Estados Unidos hay muchas personas que, por ejemplo, creen, bajo mi punto de vista, en una dieta, en una forma más natural, que no significa que sea la correcta, de, por ejemplo, comidas o el tema de inmunidad natural, que es mejor tener la enfermedad que la vacuna y puede que es uno de los primeros o sea, tópicos naturistas, ¿no? Que el sistema inmunitario natural con el que nacemos es mejor que el adquirido, que es decir, el del avance de la ciencia, es negar la ciencia casi, sí, ¿no? Lamentablemente sí, o sea, tienes la enfermedad que es que en este caso genera un montón de síntomas y tienes la vacuna que es para entrenar el sistema inmune de una forma segura. En este caso, estas personas prefieren la enfermedad de una forma no muy científica que la vacuna en sí, que es una forma más segura. Y otro motivo podría ser también el miedo que algunas personas les hacen crear. Es decir, como habéis dicho,
los bulos que aparecen en Internet y demás, crean miedo y como no ven las enfermedades, le tienen más miedo a lo que ven en Internet y a los efectos adversos que realmente son muy bajos comparado con los beneficios que tenemos. Es decir, en este caso, ese miedo crean las personas de, al no ver la enfermedad, decidir no vacunar a sus hijos poniéndolo en un mayor riesgo. Claro, este es el otro argumento, sería el de los efectos secundarios, que la ciencia no los niega, dice que sí los hay, pero que son minoritarios, que la medicina los trata y casi a la perfección y que no son comparables con los beneficios que obtenemos por las vacunas, ¿no? Claro, esto te lo podría explicar de una forma muy sencilla. Sería como llevar un cinturón de seguridad. Si tú tienes un accidente, seguramente preferirías llevar el cinturón de seguridad. En algunos casos, el propio cinturón puede ser el que cause algún daño mayor que a lo mejor en ese caso no se llevaría, pero por norma general el riesgo-beneficio de llevar el cinturón de seguridad es mucho mayor. Es el mismo caso que pasa con las vacunas. Es decir, yo prefiero llevar el cinturón de seguridad. Hablábamos antes de la responsabilidad de las redes sociales. Precisamente los pediatras de Estados Unidos han pedido a los grandes de Internet como Google, como Facebook, que censuren la información falsa sobre vacunas. En asuntos como salud, precisamente, Cristian, que usted los trata, ¿habría que ser más exigente con las tecnológicas? Creo que no solo con la salud, pero sí que incluso cuando les dije que hay una acusación, que hay algo falso, que se pasa con movimientos contratados, con campañas mismo industriales, no hacen nada. Y a veces hacen, pero eso te toma como 2-3 meses para que se lo haga. Entonces, cuando ya está difundido por todo, es difícil de sacar un vídeo del ar que ya todos ya han visto. El reflexo ya está en la sociedad. Y luego el brote de sarampión más fuerte en los últimos tiempos de Estados Unidos provenía de un grupo ultraortodoxo religioso. Encontramos aquí también la conexión con grupos religiosos y con grupos políticos. ¿Qué influencia tienen, por ejemplo, los grupos libertarios en este debate? Es el debate de la libertad del individuo frente al Estado, ¿no? Sí, la mayoría de los grupos antivacunas no se denominan antivacunas, sí, sino que se denominan como en pro de la libertad a elegir qué vacunas quieren o no, aunque al final no vacunen a sus hijos. Y sí, ellos defienden de que están en su derecho de tener la libertad de criar a sus hijos como mejor les convenga a ellos y a sus hijos y que el Estado no puede interferir en esta libertad. Muchos grupos se apoyan en esta tesis para apoyar sus intereses y es donde viene el debate, donde los epidemiólogos y científicos dicen, pues, en dónde termina tu libertad y comienza la seguridad ciudadana, dónde se empieza a proteger la salud pública, que es un bien colectivo, tratando de proteger tu libertad, ¿no? Y es un debate interesante porque dices en dónde le empiezo a coartar la libertad a este individuo que no quiere vacunar a sus hijos y en dónde pongo la libertad a los otros de proteger a sus hijos con las vacunas, ¿no? Claro, porque para entender esto bien, y nos lo puede explicar Sergio, la Organización Mundial de la Salud recomienda tasas de vacunación de en torno al 95% para que se produzca lo que se denomina efecto rebaño, que nos va a explicar. A ver, cuéntanos, Sergio. Vale, bueno, el 95% se debe primeramente en enfermedades que sean muy transmisibles como es el sarampión. Depende de la cantidad de personas que tú eres capaz de infectar, una persona desinfectada, y si eres capaz de infectar muchas personas, necesitas un grado alto, y si, por ejemplo, esa enfermedad no se transmite demasiado, el grado de vacunación es más bajo para tener este efecto rebaño. Y el efecto rebaño es algo muy simple. Es decir, imagínate primero un grupo de personas que no está vacunado, es decir, yo estoy infectado y aquí estamos hablando, te puede infectar a ti, a todos en este aula, y tú vas a ir a tu casa y vas a estar a lo mejor con tu pareja o con tu familia y tú vas a infectar a tu familia. Entonces es como una red de contactos. ¿Qué pasa cuando estás vacunado? Si aquí estuviéramos todos vacunados, es decir, yo estoy infectado, pero vosotros estáis vacunados. A vosotros no os transmito la enfermedad, entonces rompes la cadena y tú no se la transmites a tu familia.
Es decir, y el efecto rebaño se debe a, en una población, por ejemplo, estamos aquí en París, cuántos números de personas necesitan estar vacunadas para que si hay un brote, si hay no se infecte toda la población. Es decir, imagínate que solo estás tú vacunado, entonces os infectaría a vosotros dos, a vosotras dos, y vosotros infectaríais a un montón de personas. Ahí no se llegaría a ese nivel, entonces se podría difundir por la ciudad. Este efecto rebaño es el nivel mínimo para evitar los contactos y que un brote puntual sea capaz de esparcirse por la población. Y a partir de este efecto rebaño cabe que nos planteemos una cuestión, la obligatoriedad. Es decir, ¿vacunarse debería ser obligatorio? Como ya pasa en algunas regiones o en algunos países, debe existir una obligatoriedad. Hemos visto antes una portada que decía que las autoridades británicas están estudiando esa posibilidad de impedir que los niños no vacunados fueran al colegio. ¿Qué opináis, Cristian? Bueno, en Brasil es obligatoria hace muchos Por ejemplo, años. en Brasil, sí. Tenemos 16 vacunas obligatorias para los niños. Y la legislación brasileña dice que los padres que recusan vacunar a sus hijos pueden perder los derechos parentales. Entonces, por eso creo que el movimiento antivacuna en Brasil no está tan desarrollado. La discusión si es un derecho de libertad individual o es un derecho de salud pública, Está ahí solventada. está eso, ya tiene un lado. Y es tan importante esta forma de ver que hace 2 años tuvimos una crisis de fiebre amarilla y algunos estados donde no había todavía la enfermedad, llegó la enfermedad y la gente no estaba vacunada porque no había necesidad antes. Y la gente ha ido en todos los centros de sanidad para se hacer vacunar. Entonces la gente quiere se hacer vacunar, ve eso como un derecho del individuo, un derecho frente al Estado de tener una vacuna gratuita. Andrea, la obligatoriedad. Sí, como lo comentábamos antes, en España no es obligatorio. El cuadro de vacunación es voluntario, se recomienda, pero no es obligatorio. Sin embargo, existe toda una primera red de atención primaria que se encarga de que el paciente, que los padres estén cómodos con la información que reciben y aceptan voluntariamente vacunar a sus hijos, y España tiene una de las tasas más altas de vacunación en Europa. Entonces, en el caso de España te dicen, pues no, la obligación de vacunar no existe porque tiene la tasa alta, pero no necesita la obligatoriedad. En cambio, en Francia, la gente no se vacuna voluntariamente y se han puesto que sea obligatorio para poder asistir al colegio, ¿no? Pero en muchos casos te dice que eso no basta, porque al tú prohibir que vayan al colegio, pues puedes generar entonces un rechazo en el medicamento, que al final es algo bueno para la población, pero como lo ven como una imposición del Estado, causa rechazo, que es lo que pasa ahora en muchos aspectos, ¿no? La población rechazando a las instituciones establecidas. Vamos a hacer en este punto una breve pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros seguimos hablando de movimientos antivacunas hoy en Primera Plana. RFI